Yo llegué al yoga por recomendación de un homeópata, que es de los que intentan curar a la persona. Y él había practicado yoga en San Cugat, en un centro, y me lo recomendó. Dijo, allí yo creo que esto a ti te puede ir bien tal y como eres. Y le hice caso. Yo había probado muchas cosas, de diferentes actividades extralaborales, cursos de inglés, de gimnasia, de astrología, había probado muchas cosas. Pero cuando empecé a conectar con el yoga, a las primeras clases, que mi cuerpo es estructuralmente rígido, un poco quizás también como mi semblante, al poco tiempo de empezar a practicar, hace muchos años, estamos hablando del año finales de los 80 más o menos, sentí enseguida que me empezaba a dar cuenta de las cosas, es decir, que mi consciencia empezaba a aflorar en mí mismo. El darte cuenta que te enfadas a lo mejor sin razón, o que no tienes mucho sentido en aquella explosión interna, no sabes por qué, por lo menos darte cuenta. Pero era una práctica semanal, de 1 o 2 veces a la semana. Y hubo un amago en mi vida en el que tuve la oportunidad de profundizar bastante más, y mi vida pues era como la de la inmensa mayoría de la gente, pues muy dedicada al trabajo, a mis hijos, a la familia, a toda la logística que eso trae. Y tuve la percepción enseguida, todo lo que probé, de profundizar más, tuve la sensación y la percepción clara de que no eran compatibles mi vida de aquel momento con dedicarme a yoga. Pero fue como un anclaje y nunca más lo he dejado. Estoy hablando que desde el principio hasta que intenté profundizar igual pasaron 3 años, y ese anclaje ha durado 20 y muchos. Y hubo un momento en el que mi vida cambió, mi vida conyugal, mi familia, todo se desmontó. Por decisión mía, quizás por una evolución interna en el cual te valoras cada vez más, eres más consciente de ti, le das importancia a que si tú estás bien, tu entorno puede estar bien, y que tu dedicación a ti es lo único que está en tu mano. Y ahí sí que hubo una inmersión absoluta en el yoga, y al poco tiempo ya era irrenunciable. Estoy hablando de hace casi 20 años, 15, 20 años. Y en esa época empezó a fraguar que este anclaje era prácticamente incuestionable, todo y que yo continuaba trabajando en la empresa que trabajaba. Por lo tanto, para mí, cuando empecé a enseñar yoga, que no había acabado todavía el profesorado, era algo complementario, muy complementario, pero absolutamente enriquecedor. El hecho de poder transmitir lo que yo hubiera podido sentir hacia los demás, pues iba cada vez cogiendo más espacio en mí. Cogió tanto espacio en mí que acabó de performar mi forma de relacionarme con la gente. Seguro, porque bueno, acabé saliendo de la empresa donde estaba y me planteé, bueno, pues en ese momento tenía 54 años, daba 3 clases de yoga a la semana, por las tardes, y justo había empezado mi formación de Anusara 2 años antes, 1 año y medio antes, 1 año y algo antes. Pero todavía yo daba mis clases de Hatha, pues las que había aprendido, ¿no? Pero es todo como una revolución permanente, todo va cambiando de una forma constante.
Si tienes dudas de que la vida es cambio, pues ponte las antenas, porque todo está cambiando permanentemente. Y como que ya hacía 30 años que mi conciencia estaba avanzando, pues la conciencia seguía ahí, diciéndome un poco qué era lo que tenía que hacer o hacia dónde dedicarme. Y enseguida vi que mi carrera anterior profesional no servía para nada. Me había servido para darme cuenta que lo más importante para mí era la relación con mi entorno, ¿no? La relación con las personas. Es lo que más valoro. Bueno, empecé a dar clases en Sitges, adapté un apartamento que era de mis padres y tal, bueno, es igual. Y empecé a dar clases, sin ninguna pretensión. Por suerte, pues tenía el suficiente dinero como para poder subsistir con muy poco, bajando mucho los niveles de exigencia económica y de gasto y de consumo y de ta. Y aquello pues fue a más porque yo iba acompañando eso con mi formación en Anusara, que antes de que yo abandonara o que saliera de la empresa en la que estaba, ya me di cuenta que era un tipo de jata absolutamente posibilista, que te acercaba a conseguir cualquier reto desde un planteamiento en principio físico, como son las asanas, las posturas, y me acercaba cada vez más a darme cuenta de que esos planteamientos físicos, tus propios retos, con Anusara, manteniendo muy atenta tu conciencia en lo que sientes más que en lo que haces, y por lo tanto bajando mucho el nivel de exigencia de querer llegar a según qué retos, sino sencillamente poniendo conciencia en cada instante en lo que estás haciendo en aquel momento, conseguía cosas que no había conseguido en mi vida. Yo siempre lo diré, la primera vez que yo recibí clases de John Frame, que es el que inventó, el que compiló, el que generó Anusara, yo conseguí subir al puente elevado, a Urdhvanurasana, y llevaba 20 y muchos años practicando yoga, intentándolo. Y él no me hizo nada, solamente habló, y habla en inglés. Y yo, mi inglés es relativo. Y subí. Pero eso era antes de que yo abandonara la empresa, ¿no? Por lo tanto, mi formación en Anusara era inevitable. Y el anclaje todavía más, porque tu pregunta venía, ¿en qué momento tú dices, esta es mi vida? Ha sido paulatino. No hay nada que me retire del yoga. Quizás una enfermedad propia o de alguien muy cercano, pero no creo que me retirara del todo. No lo sé. Y como que mi entrega es generosa desde la humildad, y de verdad, no intento ser, no es falsa modestia. Intento dar lo que tengo, sentirlo y darlo. No espero nada a cambio. Entonces, esa generosidad te trae abundancia y la vida me regala permanentemente la posibilidad de seguir haciéndolo. No tengo ninguna duda. Yo cada vez más adentro, en principio solamente daba clases de yoga. Las clases que cuando empecé a dar clases de yoga en el 2013 ya de Anusara, comprobaba que lo que yo había sentido le pasaba a los demás. Es que no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Hay una historia que hay que tener en cuenta y es que nosotros entendemos el yoga en Occidente y siempre empezamos desde un punto de vista físico. Pero yo ya había detectado, había empezado a finales de los 80, que aquello no era físico, había mucho más. Pero la fruta maduró de verdad cuando yo di clases de Anusara a partir del 2013, 2014, 2015. Ya fui avanzando en la línea de Anusara incesantemente. Hasta que yo creo que hay diferentes etapas en la vida de una persona en las que sientes que no solamente tienes que compartir lo que sabes, sino que sientes la responsabilidad. Cuando me apunté la primera vez, cuando me registré la primera vez en WhatsApp, sabes que hay que poner una frase, ¿no? Y yo me salió así y puse yoga, legado divino. No puedo renunciar a eso.
Es un legado que me siento encima de él y es irrenunciable. No, además que no tengo ninguna intención, ni me apetece, estoy feliz, me encanta. Cada clase que das es un regalo que recibes y cuando empiezas a formar a gente que quiere profundizar en el yoga o que quiere profundizar en dar clases posiblemente o no, en seguir este camino, el regalo se multiplica por miles. Entonces, justo este año hemos acabado la primera promoción que yo he dado de profesores de Anusara y la experiencia ha sido indescriptible. El sentir como la unión de lo físico con lo emocional y con lo más anímico está ahí presente y tiene unos frutos excepcionales. Anusara tiene un fundador, John Friend, que es una persona, es un hombre, tengo muchas dudas de lo que es un gurú, muchísimas dudas de lo que es un gurú. Y él nunca se endiosó, pero su vida normal hizo que él acabara saliendo de la escuela y al fin él acabó saliendo en un escándalo. ¿Juicio, no? Al final. No, sin juicio, no, porque no había nada punible, no, sencillamente es la moral de la gente. Entonces, él salió de la escuela y ha habido mucha propaganda en contra de Anusara. Pero el método es tan bueno, yo no cuestiono para nada lo que ha hecho John Friend, ni su vida anterior ni su vida actual. Y lo que defenderé hasta que vea algo diferente, y lo dudo, es que lo que él creó es más que suficiente como para lanzar a la gente a donde no se han imaginado. Entonces, ¿qué tiene de diferente Anusara? Que estás permanentemente en contacto con tu interior. Y en tu interior no hay posturas. Estás con tu corazón, estás profundizando un poquito más allá de lo que llega a tu pensamiento, estás sintiendo, y cuando eso lo unes a una práctica física y lo unes a toda una filosofía ancestral que ya está resolviendo cantidad de cuestiones de cómo afrontar la vida, pues esa es la gran diferencia. En la inmensa mayoría de los yogas que no paran de salir nuevos, ahora estamos hiper de moda y cada vez estará más de moda, cosa que es de agradecer, pero no en todos hay una conexión con el corazón. Y no es un corazón de happy flower, de oh, qué feliz que soy, no. Es el aceptar tus emociones como son, aceptar tu propio fondo más profundo y el aceptar que en lo más profundo eres excelente. Hay plenitud, hay bondad, hay bienaventuranza, es constante. Todo y que tenemos momentos, todos los humanos, todas las personas, tenemos momentos de bajón, de sombras, de negatividad, de maldad, posiblemente, pero contra más avances en tu propia percepción de que todo es intrínsecamente bueno, que es el mensaje del Tantra, el que nosotros preconizamos y el que más abundamos, ¿no? Eso es radicalmente diferenciante. Todo el mundo empieza practicando yoga para hacer 4 estiramientos y quien viene de otros tipos de yoga, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Viene a probar, a ver esta novedad que hay, que va bastante gente, a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué explica este hombre o qué explican estas personas que hacen Anusara? Es inevitable, aunque te opongas, bueno, si no conectas, pues te vas y ya está, ¿no? Pero aunque no tengas intención de entrar en tu espíritu, va a salir, va a aflorar. Y ahí solo encuentras beneficios y beneficios y beneficios. Claro, cuando después a lo mejor de años de practicar una postura determinada, que dices, esto es muy reto, ¿no? Es una postura muy difícil, ¿no? No me imagino yo doblarme así o no estirarme así. Y por la formación que tenemos en Anusara de ir acoplando tu propia percepción de lo que sientes, aplicándolo a cada acción, las personas que van avanzando en este camino se dan cuenta de que llegan a donde no se habían imaginado. ¿Qué pasa aquí? Esto es alucinante, estoy conectando con algo que nunca había conectado. Hay muchas consignas, muchas explicaciones que se dan en la formación, ¿no? Por ejemplo, todos en nuestra vida
sabemos que cuando tienes algún problema, fuerte o no fuerte, físico o no físico, emocional o no emocional, o de relaciones, el problema es un gran enseñante, ¿no? Es lo que más te enseña. Hay una cosa que decimos en Anusara y cuando explicamos, y no es algo propio de Anusara, eso está ahí siempre, ¿no? La diferencia que hay entre movimiento y acción. Tú puedes mover el cuerpo o puedes mover cualquier cosa, pero no tiene por qué haber una acción determinada. Consideras que es acción cuando encuentras una resistencia. Entonces el reto es como ponerte esa resistencia, visualizarla, planteártela e intentar sobrepasarla. No estoy hablando de sobrepasar el dolor, para nada, pero sí que tiene que ver con eso, ¿no? Te pones un reto y el hecho de darte cuenta que ese reto establece una frontera que es absolutamente mental, no sé que hay impedimentos físicos evidentes, tampoco hay que poner las cosas en según qué extremo. Cuando tú llegas hasta ese límite con todo tu corazón en lo que estás haciendo, mantienes la enseñanza del alineamiento para proteger que no te hagas daño y empiezas a ver que consigues sobrepasar el reto, ahí es donde está. O sea, si no conectas con tu límite, nunca vas a avanzar. No hay forma de avanzar. Si tú te quedas en tu casa todos los días y no sales de tus cuatro paredes, te vas a morir porque tienes que ir al supermercado, tienes que salir de la casa, tienes que abrir la puerta, tienes que salir y aquel es tu primera frontera y tienes que ir. Te acostumbras y ya está. Vale, ya sé ir a comprar. Vale, muy bien. Y así una detrás de otra. Tú puedes decir, no, yo nunca voy a salir de aquí porque esta es mi frontera, o yo nunca voy a hacer esto porque resulta que no. No digo que traspases límites que sepas que te van a hacer daño, pero en Anusara estamos manteniendo la protección constante del cuerpo y la misión y la tarea del profesor, del instructor o del profesor de Anusara es mantener esa protección constante. Por lo tanto, los límites, se trata de empezar a romper esas barreras mentales y que eso te acerque a ir un poco más allá y darte cuenta que tu propia esencia puede con aquello y de sobra. La verdad es que yo no me lo había planteado así, pero ya en el Hatha que yo practicaba antes ya existía un poco eso, ¿no? Pero es cierto de que todos los profesores de Anusara tenemos cierta fama de un poco cañeros. Hasta la persona más dulce de la vida, que puede ser mi maestra, Gisela, que es todo amor, te lleva a extremos que dices, pero ¿qué está pasando? Y estás en una postura que dices, no sé ni cómo me aguanto, y ella sigue hablando y levantándote el corazón, y tú sigues y sigues. O sea, es constante. El superar tu límite es constante. Es una llamada interna que tienes. Si no pruebas clases de Anusara es muy complicado. Si pruebas clases de Anusara, cada vez es más sencillo. Cada uno se puede dar cuenta de su propia conexión. Cuando eso ocurre, con este tipo de Hatha, hay un momento en el que es como si quisieras más y pasas de lo que es, accedes a un punto en que yo quiero avanzar más, yo quiero saber más de esto, yo quiero ser capaz de poder practicar con mayor conocimiento o el saber por qué está pasando. No lo sé, cada uno tenemos, claro, yo cuando hice la primera formación yo ya estaba de profesor, entonces quien aparece de cero y nunca ha hecho ninguna formación, el mundo del yoga es muy completo, ¿no? Hay mucha filosofía, hay anatomía, hay muchas disciplinas en el yoga. El yoga no es asanas, es pranayama, es meditación, hay control hay conocimiento de tus propias, de todo lo que te ocurre en tu mente y de lo que ocurre en tu cuerpo. Y es mucho más completo que la mera práctica de asana. Ese avance, cuando das el paso, lo que te aporta es entender el porqué la filosofía, conocer una filosofía muy fundamentada, muy documentada, que en la mayoría de los casos te abre los ojos. Normalmente la mayor parte de las personas que reciben el primer año de formación, que le llamamos inmersión, que no implica tener que luego dedicarse al yoga. Es una forma de decir un poco complicada. Porque si el yoga forma parte de tu vida, y no digo que sea la única forma de avanzar en tu propio crecimiento, en tu propia conexión con tu alma, con tu espíritu, pero el yoga lo es una forma de hacerlo. Cuando tú ya te estás dedicando al yoga. Entonces, lo que te aporta esa formación es conocimiento del porqué desde un punto de vista fundamentado, filosófico, conocimiento también fundamentado del porqué la anatomía nos lleva a este tipo de alineamiento
y conocimiento de otras disciplinas que hay alrededor, como es la meditación. Y sobre todo hay una cuestión que es buena, y es que en una formación presencial, que es la ideal, la convivencia que tienes con la gente que tienes alrededor y el darte cuenta de que cada uno, sin perder su forma, sin su personalidad para nada, te das cuenta de esa benevolencia y esa unión es preciosa. Y a partir de ahí aparece el tercer elemento, que es la kula. La kula llamamos al grupo de personas que estamos haciendo aquello, ¿no? Y se generan como promociones que empiezan a mantener una unión. Puede parecer que sea sencillamente colegas de formación, o puede ir un poco más allá. Puedes trascender a la amistad o puede ir un poco más allá. Porque al final la conexión de nuestras almas está ahí permanentemente. Quédate en donde quieras, pero lo que aporta es eso, es profundizar en ti con mucho más conocimiento. Y te permite ahondar en cuestiones y en formas y en formas de abordar que no te habías planteado, ¿no? Es la sorpresa permanente. Yo ya he dado 2 inmersiones, estoy acabando ahora la segunda, y el patrón se repite. Hay un entusiasmo permanente. Hay gente que nunca había hecho ninguna formación de yoga, nunca había profundizado, y la primera vez que le hablas de la unión Shiva-Shakti, de los conceptos más profundos de la filosofía, dicen, ¿esto qué es? ¿Dónde me estoy metiendo? No porque sea nada raro, ¿no? Pero hablar de filosofía no es fácil, y no hay costumbre de hablar coloquialmente de filosofía, pero empiezas a entender. Y no son cursos de filosofía en los cuales haya que aprenderse nada, ni haya que memorizar fechas, ni memorizar nombres, todo y que ocurre, porque es normal, es las formas de nombrar a las cosas, pero se trata de darte cuenta de que la filosofía sigue presente aquí en este mundo tan material. Está aquí, ¿qué haces? ¿Por qué renuncias a ello? Gente absolutamente materialista, que habían accedido a temas a lo mejor de meditación por cualquier otra vía, o pues sencillamente que les molaba pues el hecho de hacer posturitas y no sé qué y tal. Cuando entran en este mundo de la filosofía, se les abre una perspectiva que nunca habían imaginado y no huyen. No le veo fisuras. Y no intento vender nada, al revés, todo lo contrario. Es una llamada que tienes que sentir, tienes tu momento, has de saber que representa un sacrificio porque vas a dedicar pues, unos fines de semana al año. Tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que practicar, tienes que dejarte llevar, pero es absolutamente genial. Y luego el profesorado es otra cosa. Eso es si quieres avanzar más, pero es otra cosa. Es otra cosa que cuando acabas la inmersión, la inmensa mayoría dicen, a ver, ¿qué es esto? Yo no quiero dar clase, pero yo quiero hacer el profesorado, porque digo, bueno, bien, vamos. Mira, no hay nada que esté colgado en un libro y que sea una práctica aparentemente esotérica o flipante. Todo aterriza en nuestra vida cotidiana. Todo es natural, todo es normal. No hay nada raro, no hay nada extraño. Y es conectar con esa naturalidad, con tu propia existencia, que es excelente.